muy bien. Bien, pues si vamos a ver Romanos 8, que vimos la semana pasada. Muy bien, qué bárbaro. Sí, sí, hay seguimiento a lo que estamos estudiando, ¿no? Sí. Se ve que estamos bien interesados en el. Bueno, ¿se acuerdan un poco acerca de lo que veíamos en Romanos capítulo número 7? Bueno, hemos estado estudiando la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos ya vamos más allá de la mitad de la carta, pero es una carta que, como bien les comentaba, tiene la característica o es una de las cartas que tiene más mensaje en el aspecto doctrinal. Muchas de las iglesias cristianas evangélicas que el día de hoy se encuentran a lo largo y ancho del mundo, mucho de su cuerpo doctrinal se basa precisamente en la teología de Pablo, y la carta a los romanos forma como que una parte fundamental de esta teología de cómo entender la parte de las escrituras. Sin embargo, bueno, ya estudiamos nosotros que para poder entender a Pablo recordemos que era un rabino de la época, ¿cómo podemos saber que era un rabino de la época? Porque hay quien te cuestiona todo y está bien que cuestionemos todo. Cuando decimos que Pablo era un rabino, Pablo estudiaba Pablo pertenecía a los fariseos, gracias, a los fariseos, y estudiaba a los pies de Gamaliel. Pablo era fariseo de fariseos. Y entonces, cuando ellos estudiaban, bueno, la forma en donde ellos compartían y daban enseñanza era un rabino, era una persona a la cual las personas escuchaban y atendían la forma en cómo él interpretaba las escrituras. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos aspectos. ¿Por qué? Porque bueno, la misma Biblia nos habla y nos dice que Pablo era esta persona que sabía que había sido enseñado a los pies de los fariseos, y mucho de la teología y mucho de la forma en cómo él va a abordar los temas tienen que ver con la parte de los fariseos, la parte de los parushim. Va a haber un conflicto en el libro de los Hechos en donde ya lo van a juzgar a Pablo, y Pablo, sabiendo las diferencias que había entre las diferentes corrientes doctrinales que estaban en la época, los saduceos y los fariseos, pues Pablo ahí alude a la astucia y él se declara a sí mismo fariseo, ¿no? Y entonces, en cuanto a la observación de las escrituras y en la observación de la ley. Todo esto viene en la Biblia, pero ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Ya hemos establecido, el mismo apóstol Pedro nos hizo la advertencia de que Pablo era una persona que escribía no de una manera sencilla. Pablo dice en la escritura que en 2 Pedro nos advierte que el apóstol Pablo, de acuerdo a los dones que les han sido dados, si hay cosas que ha escrito en sus epístolas, las cuales son difíciles de entender, difíciles de comprender, las cuales los inconstantes y los indoctos tuercen como las demás escrituras. Una persona inconstante, una persona que no ha leído la Biblia, una persona que nada más ha leído el Nuevo Testamento, no puede interpretar de manera correcta al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, todo lo que va a estar hablando Pablo, se va a centrar en la promesa, en la historia de la nación de Israel y en la historia precisamente de la elección y de la elección como el pueblo. Entonces veíamos la semana pasada, yo sé que ya me contestaron, muy bien contestado, que antes del 8 está el 7. Y entonces, ya me contestaron también, y dentro de lo que platicamos y escuchábamos, había la parte de que el 7 empezaba a hablar de las personas que conocían la Torah.
Pablo empieza y va a hacer una analogía de qué, va a hacer una analogía del matrimonio. A ver si se acuerdan, antes del 7 está. Ya, muy bien. ¿Y qué analogía ocupa Pablo en el 6? El bautismo. Somos identificados en el Mesías por medio de qué? Por medio de su bautismo, que representa, ¿se acuerdan qué? Va a representar su muerte. Muerte, somos identificados en su muerte, somos identificados en su sepultura, pero también somos identificados en qué? En la parte de la resurrección. ¿Se acuerdan? Que es el nuevo nacimiento, que es la parte del nuevo nacimiento. Entonces, es importante porque que tengamos como que temas centrales de los que va a hablar cada capítulo, porque después de hacernos Pablo, estarnos llevando a hacer esta identificación de que somos identificados con él, de que por ejemplo, somos llamados a la parte de que un muerto ya no puede reaccionar. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta literalmente ha dejado su ser, y entonces lo que ahora lo va a vivir de acuerdo a qué, lo va a vivir de acuerdo al Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo número 7 veíamos que establecía Pablo la analogía del matrimonio. Ok, bueno. Entonces retomamos y decíamos que retomamos y hablábamos de las diferentes analogías que va a ocupar Pablo para tratar de que nosotros como como creyentes en el Mesías podamos estar al pendiente o atentos a lo que el Señor quiere. No sé. ¿He cortado? ¿Se oía cortado? ¿Se oía pip, 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 pip? Bueno, ¿ya se oye bien? Ya no sé. Puede ser. Ahorita la hacemos el. Entonces, bueno, si ya se escucha bien, la tercera es la vencida. Digamos que Pablo viene ocupando diferentes instrumentos de representación para que nosotros podamos identificarnos con la relación con nuestro Padre Celestial. Hablábamos que, por ejemplo, en Romanos 6, Pablo va a ocupar que somos identificados en la muerte del Mesías, que somos en su muerte, por medio del bautismo somos identificados en su muerte, en su resurrección, en su sepultura y en la resurrección, para vivir conforme a qué, conforme a Él, conforme a sus principios, vivir conforme a lo que Él ha establecido en cuanto a nuestra antigua manera de vivir y el viejo hombre. Romanos capítulo 7 empieza hablando del matrimonio y hace la analogía de que Pablo empieza diciendo, hablar del matrimonio, pero hace una advertencia y empieza a decir, este texto lo voy a tocar ¿para qué? Para los que conocen la ley. O sea, claramente tú no puedes entender a Pablo si tú no conoces la Torá, no conoces la ley, no conoces a qué estaba sujeto y de qué te va a hacer libre y por qué estaba sujeto y por qué te hace libre y por qué te mantienes en ese estado de libre, y va a ocupar el ejemplo del matrimonio. Y se acuerdan que veíamos en el ejemplo del matrimonio que Pablo establecía de manera muy clara la parte de que la esposa iba a estar sujeta al marido mientras este vivía. Pero en el momento que el marido muere, bueno, la mujer se podía casar con cualquier otro. Pero si durante la vida del marido la mujer se casaba con alguien más, bueno, pues esta mujer sí iba a ser considerada como, iba a ser una mujer considerada como ¿qué? Como adúltera, una mujer que sí iba, ¿por qué? Porque seguía teniendo, ya establecíamos, que el matrimonio no era un contrato, el matrimonio era un pacto, y el matrimonio fue creado entre Dios
y los hombres. De hecho, los pactos que se hacían, los pactos nosotros no podemos pactar con Dios. Dios es el que genera los pactos, el que pone las condiciones, y nosotros, ¿qué hacemos? Decidimos entrar a ese pacto cumpliendo lo que nos corresponde a nosotros. En el pacto del matrimonio Dios establece, pone a las personas y te dice, los dos serán una sola carne. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando se casa la persona? No es que firman solamente un contrato, sino que vamos a ver que hay la parte de que se unen como una sola persona y delante de Dios son una sola persona. Y entonces establecíamos y veíamos todo el parámetro de que tendría que morir. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo un buen tiempo el que Yeshua iba a tener que morir para que la mujer fuera dejada dejara de ser llamada adúltera. ¿Recuerdan eso? Pero la mujer, no es de que la mujer, de nada servía que la mujer quedara ya sin la connotación del nombre de adúltera, si la mujer no cambiaba su proceder. ¿Se acuerdan? Que veíamos que y es ahí en donde se perdían muchas personas porque decían, bueno, pues ya Jesús vino, murió por mí, me salvó, me redimió, me rescató y ya. ¿Y tú qué hiciste? No, yo no hice nada. Ok, bueno, entonces, ¿y qué vas a hacer ahora? Pues yo sigo viviendo mi vida normal, al fin que Él ya me amó, me murió por mí, murió por mis pecados, presentes, pasados y futuros, y el día de hoy yo puedo seguir pecando y dándole vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Porque ya Él me salvó. Y no, veíamos, ¿se acuerdan que en la ecuación que veíamos la semana pasada, es ok, el Mesías va a morir el marido va a morir para que a la mujer se le quite la connotación o el sobrenombre de adúltera, legalmente hablando y ante la sociedad. Legalmente hablando y ante la sociedad no le va a poder decir a esa mujer, ya eres adúltera, ¿se acuerdan? Pero para que el marido la pudiera volver a tomar, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Jeremías, había una condición que tenía que hacer la mujer. La mujer tenía que, ¿qué? Tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse porque para poder tomarla el Señor, el sacrificio del Señor tenía que ser cuando la mujer verdaderamente naciera de nuevo. En este caso, la mujer, que estamos hablando de un antropomorfismo en el cual el Señor, ¿qué está haciendo? Ocupa la figura del esposo y de la esposa. Está diciendo, bueno, ya murió el marido, pero la mujer, ¿se acuerdan la mujer de Oseas? La mujer de Oseas iba y se iba con uno, y se iba con otro, y se iba con otro, y Oseas iba por ella, hasta que llega el momento en donde él paga el rescate. Pero el pagar el rescate era suficiente, el pagar el rescate era ¿qué? Para traerla de regreso a casa. Pero antes tenía que haber algo en ella. Y era ¿qué? Teshuvá. Tenía que tener el cambio. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. El pecado que Dios no puede perdonar es aquel pecado que tú no confiesas, aquel pecado del cual tú no te arrepientes. ¿Queda claro? Y poníamos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿En qué momento es importante? ¿En qué momento está abierto en donde te puedes arrepentir? Bueno, el apóstol Juan te dice que hagas obras dignas de arrepentimiento. O sea, tiene que haber una obra que pueda respaldar la parte de tu arrepentimiento, pero esa es una consecuencia de tu caminar. Pero las personas que son sorprendidas en el momento, por ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan que lo veíamos? Que muere. Había dos, los dos formaban parte de ser esa esposa, pero uno no se arrepintió, inclusive seguía injuriando al maestro y seguía diciendo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate y bájanos. Pero ¿qué hizo el otro? El otro reconoció. Y en el momento que reconoce, ¿quién es el único que sabe verdaderamente si ha habido un nacimiento en el corazón de las personas? Solamente Yeshua.
Ahora, yo te puedo decir lo que dijo el ladrón en la cruz, daba testimonio de que su arrepentimiento había sido genuino, porque hubo un reconocimiento de decir, yo estoy pagando por mis faltas. Estoy pagando por mis faltas, pero el día de hoy estamos compartiendo la misma muerte, pero él no hizo nada. Y entonces, ¿qué pide? Pide rajem, pide misericordia. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como rey, lo reconoce como Señor. Y el Señor, cuando hay un corazón, dice la Escritura, que cuando hay un corazón arrepentido, el Señor, cuando hay un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, el Señor no lo echa afuera. Entonces, esto es importante, ¿por qué? ¿Se acuerdan que veíamos? Entonces, nosotros no podemos decirle a alguien, no podemos nosotros poner en el papel de juzgar, porque dice la Escritura, Pablo va a tocar, dice, los que son hijos de Dios no son juzgados por nadie. Ahora, esto no quiere decir que dices, bueno, pues es hijo de Dios, tiene que mostrarse. Y aquí viene lo que Pablo va a hablar en el capítulo número 8. ¿Se recuerdan, perdón, que en el capítulo 7 termina diciendo que hay dos leyes? Una ley en el cuerpo y una ley en el espíritu. Y dice que estas dos leyes iban a estar peleando con todo el tiempo y que se iban a estar contraponiendo. La ley del espíritu para vida, dice que con la mente quería servir a la ley del espíritu, pero el cuerpo veía la ley del pecado. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos reaccionan a estímulos, a instintos, y el cuerpo, ¿qué quiere? El cuerpo quiere saciar esos instintos. Pero el Señor, por eso dice, Él nos ha puesto un espíritu de poder, de amor, ¿y qué? Dominio propio. Dominio propio. Entonces, entendiendo esto, Pablo, ¿se acuerdan que termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque esta batalla, ¿cuánto va a durar? Hasta que el Señor venga, o hasta que descanse, o hasta que entreguemos el cuerpo. Entonces, Romanos capítulo número 8 empieza hablando de la siguiente manera. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se han escuchado esa frase? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahí acabamos el versículo. Cuando les estás hablando de la Torá y les estás hablando de la ley, les van a decir, no, es que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y les dices, lee bien, lee completo el versículo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan los diferentes tipos de leyes que estudiábamos, que Pablo iba a mencionar? Okay. Porque lo que era imposible para la ley en cuanto a que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Que ya cobra más sentido el decir, ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en qué? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no andan conforme a qué? Y andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? El juez te declara, no hay, que la pena que había, que si tú eras, te consideraban te consideraban homicida, el juez te declara inocente, pero ¿qué dice? Pero no es un permiso para seguir pecando.
La gracia no es un permiso para seguir pecando. ¿Cómo es andar en el Espíritu? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Y el seguir, Yeshua dice que cualquiera que quisiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Cómo sabemos que podemos permanecer en el Espíritu? Cuando nosotros hacemos morir, dice la Escritura, acabamos de leer, hacemos morir lo terrenal en nosotros. ¿Y qué es lo que es terrenal? Si la ley de Dios es espiritual, ¿qué es lo terrenal que tenemos que hacer morir? Nuestra carne. Ahora, Pablo no se está peleando porque hay personas que han sacado tanto de contexto, y no desde ahorita, sino desde tiempos antiguos, en donde Pablo hablaba de la carne y la gente empezó a dejar de comer carne, porque creía que Pablo estaba hablando precisamente o tomaban el texto de que no se estaba mal que te comieras un bistec, un corte, una... No, Pablo está hablando de qué? Pablo está hablando y nos está diciendo de manera muy clara qué es lo que está mal. ¿A dónde somos llamados? Nosotros somos llamados a la cruz. Ahí, ¿se acuerdan que la semana pasada veíamos que ahí fue clavada el acta? Colosenses 2 dice, ahí es clavada el acta que nos era contraria, la acta que acusaba y tenía tu veredicto. ¿Por qué es clavada ahí? Porque aquí se llevó a cabo la sentencia, aquí se cumplió la sentencia, aquí hubo una muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Yeshua, pero también la muerte de nosotros. Por eso Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo a partir de la resurrección que tenemos al identificarnos con Él en su resurrección, ahora vamos a nosotros a empezar a vivir libres de la culpa. ¿Por qué? Porque el único que resucitó de los muertos se llamó Yeshua, para vida eterna. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿No se están haciendo bolas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos que Pablo te está diciendo, los que son, dices, no puede haber condenación. ¿Por qué? Porque es en la cruz en donde se llevó la condena. Ahí murió. ¿Cómo te van a condenar si ya estás crucificado? ¿Cuántas veces puedes condenar a alguien que ya fue sometido a muerte? En Estados Unidos hubo un caso en donde sentencian a muerte a un prisionero, lo sentencian a muerte por la descarga de la silla eléctrica. Y entonces le dan, por protocolo le tienen que dar 3 descargas, y si la persona sobrevive a las 3 descargas, bueno, pues queda libre. ¿Por qué? Porque se dictó la parte de la ejecución. Y entonces, no les había pasado nunca que alguien sobreviviera a las 3 descargas. Y entonces, le ponen una descarga, le ponen 2 descargas y le ponen 3 descargas. Y resulta ser que le decían, déjalo más, pero pues no se murió. Y entonces, a la hora de que dicen, se cumplieron las 3, sí, se pagó la pena, sí, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a meter? Ahora lo pasamos a la inyección, a inyección letal. Decían, no. ¿Por qué? Porque fue juzgado y ya se llevó a cabo la sentencia. Ahora no lo puedes condenar. Y entonces, ¿qué hicieron? Por eso cambiaron el método. Digo, además de que era muy grotesca la silla eléctrica, pero cambiaron un método donde dijeran, no, llénalos de de que se les dé un paro cardíaco por medio de químico y no por medios eléctricos. Y entonces, no te pueden volver a juzgar, ojo, por un crimen que ya pagaste. Ahora bien, esto es bien importante.
¿Por qué nosotros no podemos, dice Pablo, ya no podemos andar conforme a la carne porque estamos crucificados? Pregunta, ¿te puedes bajar de la cruz y puedes ir a pecar y decir, al fin que ya estoy crucificado? No, porque estás pagando por los pecados que cometiste. Ahora, Yeshua por eso te dice que paga por tus pecados presentes, pasados, y ciertamente los futuros, pero ¿para quiénes? Para los que van a permanecer en la cruz. ¿Sí queda claro? En el momento que tú te decides bajar de la cruz, en ese momento te estás desligando del Señor, porque ya no te estás identificando en su muerte, sino ya te estás ya estás haciendo una aberración de lo que Él hizo. Porque tú eres identificado en donde, en su muerte, sepultura y por consiguiente resurrección. Así que hoy vamos a ver cómo les hablaba Pablo, ¿no? La carne desea lo que dice Gálatas, la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne, y ambas se oponen mutuamente. ¿Qué les estaba diciendo? Tu espíritu va a querer una cosa y tu carne va a querer hacer completamente otra. ¿A poco no? Decimos, vamos a leer la Biblia. Tu espíritu dice sí, y tu carne dice al rato, ¿no? O tu espíritu dice, vamos a orar, vamos a orar, y tu carne dice al rato, ¿no? O bueno, yo oro 3 veces al día. ¿Cuándo? En el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Somos hombres y mujeres de oración. ¿A poco no? Esta batalla siempre va a estar. Ahora bien, Pablo lo está hablando, está diciendo que nosotros ya sabemos cómo estamos. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué dice? ¿Cuántos están buscando vivir una vida en shalom, paz? La respuesta te la está dando. ¿Qué es más importante? No te está diciendo, ojo, volvemos a lo mismo. El ocuparse del espíritu, vamos a ver que la ley de Dios es espiritual. Y cuando te ocupas del espíritu, por eso Yeshua te va a decir que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a ordenar de acuerdo a los principios que menciona Dios. Yo soy muy espiritual, pero tengo abandonado a mi esposo y a mis hijos, ¿no? No, así no es. Yo soy muy espiritual. Ay, no leo mucho la Biblia, pero no le hago caso a mi esposa. Voy a las reuniones de oración, tampoco. Así no es. ¿Por qué? Porque el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Pones a Dios en primer lugar y Dios empieza a poner y acomodar prioridades. ¿Se acuerdan qué hizo Marta? Marta y María. Marta era de las que llegaba y no, y llegaba y no, pues sí, ahí va Marta. Y está María, y María está sentada escuchando al maestro. Y Marta no solamente estaba inconforme con que las cosas no estuvieran hechas como ella quería que estuvieran hechas, sino Marta además tiene los tamaños para ir a decirle a Jesús, dile a la floja de mi hermana que se ponga a ayudar. Y además le dice, y tú no le dices nada. Sabe que estoy aquí sirviendo y que todo, y tú no dices nada.
No, esa Marta era... ¿Y qué le dice Yeshua? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Yeshua? Marta, Marta. Cuando el Señor te dice dos veces, así como que empieza uno a pasar saliva y le dice, Marta, Marta. No, Marta, vamos, ahí se metió una. No le muevas, porque si no se puede. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir? Le va a decir, Marta, Marta. ¿Qué va a pasar? Le va a decir, ¿cómo estaba Marta? Turbada y afanada. Y le dice, tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahora, con esto no quiere decir que Marta, esta María, fuera floja, pero tenía que saber distinguir, tenemos que saber distinguir a qué le damos prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces nos afanamos por cosas que no tienen que ver con el espíritu y le damos prioridad a la carne. Muchas veces, ¿cuántas veces te puedes llegar a pelear o nos podemos llegar a pelear por situaciones que son intrascendentes? Ay, no, es que a mí me gustan los huevos de esta manera y siempre me los haces de esta manera. O me les puso o me les puso mucho condimento y a mí no me gustan. Y hay personas que hacen un verdadero borlote y un verdadero pleito. ¿Por qué? Porque cómo le prepararon los huevos. O porque si los huevos no se los sirvieron a la temperatura adecuada. O si, ¿sabes qué? No fuiste, a mí me gusta desayunar, mis huevos y mi jugo. ¿Y dónde está mi jugo? ¿No fuiste por el jugo? Ajá. ¿Y eso qué genera? Enojo, ira, pleito, contienda. ¿Y por qué? Porque a quién no les gustan los huevos de esa manera. A mí. ¿Se dan cuenta? Ah, no, es que se debe. No, es que yo, si no desayuno con un café, y no está el café, no desayuno. Pregunta, ¿a quién le gusta? A ti. ¿Sí me explicó? Y así hay mil situaciones. Así hay mil situaciones en donde todos los días convivimos, decimos, no, yo tengo bien sometida la carne. ¿Segura? ¿Seguro? Te vas a dar cuenta que no. ¿Qué será prioridad? ¿Hacer tu yo a un lado, crucificar la carne e ir por el refresco que te está pidiendo tu esposa, ir por la salsa que te está pidiendo tu esposa, tu esposo, hacer la cama que te está diciendo tu mamá, sacar la basura? ¿Qué será prioridad? O sea, te voy a decir que es prioridad aquello que contribuye al shalom del hogar. Y ahí se demuestra quién es el más espiritual de los dos. El que está dispuesto a qué? Está dispuesto a morir, a su yo. Decía que decían, ¿dónde se encontraron dos personas en un puente muy estrecho? ¿Se lo saben?
en donde están dos personas en un puente muy estrecho y se encuentran a la mitad del puente. Y entonces el puente es tan estrecho que solamente cabe una. Uno va para un lado y uno va para el otro. Y entonces le dice el otro, muévete tú, yo voy para allá. Muévete tú, no, yo voy para allá. Muévete tú, no, yo voy para allá. No, pues yo quiero esto, no, muévete tú, yo voy para allá. Que no, que te muevas tú. Y entonces se les estaba haciendo de noche. ¿Y qué decían? Había dos alternativas. Una, que uno dijera, ay, me regreso yo y tendría que caminar el trayecto dos veces, porque sería regresar para que la otra persona se saliera y luego él ya. O, ¿cuál creen que es la otra? ¿Eh? El otro, que se pudiera acostar sobre el puente para que el otro pudiera pasar y él pudiera seguir su camino. ¿Cómo me voy a acosar? ¿Me voy a humillar yo? ¡Mua! Si yo siempre tengo la razón, ¿no? ¿Y qué es lo que les estaba diciendo? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque vean, esto es importante, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está fuerte Pablo. Hoy Pablo se levantó sin desayunar sus huevos como le gustaban, yo creo. Hoy Pablo nos está diciendo que el ocuparse de la carne es muerte y nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Guarda Shabbat. Ah, no, yo guardo Shabbat como yo quiero, ¿no? O Yahweh te manda a reunirte en Shabbat. Ah, no, es que solamente nos manda a reunirnos y yo acomodo mi reunión a la hora que quiero y en la forma que quiero. Ay, es que qué pesado venir, una persona una vez nos decía, qué pesado venir a Shabbat, porque siempre es lo mismo, las mismas, mucha rutina. Y que no, que hay que leer, y que hay que las alabanzas, y que hay que leer, y que hay que el tema, qué aburrido, o sea, mucha rutina. ¿Por qué no hacemos algo más divertido? Porque hay otras congregaciones que ponen escenarios en negro, ay, Dios, no es en negro. Bueno, pero no tenemos las luces acá, y la música acá, y hay que predicar, dice, no, nada más tienes que compartir mensajes de 30 minutos para que las personas que están y las que te vean te puedan dar likes y te gusten los likes y que tengas más seguidores. En ese momento, el mensaje dejó de ser, lo más importante del mensaje dejó de ser Dios, para que el mensaje lo más importante sea entretenerlos a ustedes o entretener a las personas que están del otro lado. Y si quieren entretenimiento, váyanse a Netflix. Váyanse a las plataformas porque ahí hay mucho entretenimiento. Pero dice la Escritura que el ocuparse de las cosas de Dios es vida. Es vida. Y el Señor dice que Él vino para que tengamos vida, para que la tengamos como en abundancia, pero no la vida que el mundo te está ofreciendo, sino es un tipo de vida diferente. Entonces seguimos, caminar en el espíritu, la carne o el espíritu.
¿Quién va a tomar la decisión? ¿Quién va a tomar la decisión? Cada uno de nosotros. Por eso tú eres responsable. Por eso cuando te presentes delante del Señor o nos presentemos delante del Señor, de nuestro Señor Yeshua, nos van a decir, no se vale que le digas la mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste, los hijos que me diste o los papás que tú me diste. Ay, es que a la congregación que iba, no se vale. Tú eres quien vas a tomar la decisión todos los días, todos los días, todos los días en qué caminar. Ahora te voy a decir algo. Esta decisión debería estar fácil porque dice la Escritura en lo que acabamos de leer que los que son la contraparte, ¿qué sería? Si los que están en la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿qué pasará con los que sí están o tienen el Espíritu de Dios? ¿Estarán viviendo en el pecado? No pueden, porque se repelen, porque no es la naturaleza, porque la naturaleza de Dios fue implantada en nosotros. Ahorita lo vamos a ver, Pablo lo va a tocar. Entonces, así como los carnales no se pueden someter a la ley de Dios ni tampoco puede. Fíjate la profundidad de lo que está haciendo Pablo. Seguimos. La profundidad de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando acerca de una connotación que tiene que ver con ¿qué? Pablo está hablando de una connotación que tiene que ver con nuestra forma de cómo vamos a vivir. Y Pablo, recuerden que está hablando a personas de la época que se sentían religiosos, que creían que por asistir a un lugar, que creían que porque traían las filacterias largas, que porque traían el talit, porque guardaban determinados días, traían la circuncisión, ya se sentían diferentes. ¿Y qué les está diciendo? No, espérate. Hay mandamientos que puedes aparentar guardar, pero el ocupar los mandamientos, cuando tú te ocupas, ¿cuál es el espíritu del guardar Shabbat? Decía alguien, hoy escuchaba y me gustó mucho la frase, guardar Shabbat no es descanso físico, es descansar del control. En todo lo demás, tratas tú de tener el control y que las cosas se hagan, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Pero cuando llegas a Shabbat, ¿qué haces? Sueltas el volante y dices, Señor, que se haga a tu manera. Ahora que tuve oportunidad de ir a la parte de la convención, de mi trabajo, no soy muy afecto a volar. He volado mucho. Gracias a Dios me ha dado oportunidad de volar mucho. Y no soy muy afecto a los vuelos. La verdad, eso de cederle el control o de saber que no tengo yo el control de algo, me genera estrés. Pero en el momento que te subes al avión, dice, Señor, pues, de todos modos, el control, la ideología que nosotros tenemos del control, es una idea. ¿Por qué? Porque yo no controlo en el momento que yo decidí abrir mis ojos el día de hoy y digo, puedo poner el despertador, pero el Señor, ¿a cuántas veces te levanta antes, no? Antes de que suene el despertador, o cuántas veces, o abriste los ojos porque el Señor te permitió y te regaló la oportunidad de respirar hoy, a veces estás abriendo tus ojos. Entonces, cuando tú le sueltas el control a alguien, estás confiando
en que las personas te van a llevar a buen puerto y que hicieron todo lo que tenían que hacer para que llegues sin contratiempo. El Señor te está diciendo, todo por aquello que de repente nos afanamos, ahorita cantábamos en las alabanzas. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. La victoria está en el nombre de ¿quién? La victoria está en el nombre del Señor. Y entonces, cuando entendemos esto, dice Gálatas, nos dice claramente, para los que no sepan cuáles son las obras de la carne, Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla que se manifiestan son las obras de la carne, en donde viene tanto el adulterio, lascivia, lujuria, enemistades, hechicerías, fornicación, inmundicia, idolatría, pleitos, contiendas, iras, disensiones. Todo eso, avaricia, codicia, todo eso es ocuparse de las cosas de la carne. Y nada de eso trae vida. Nada de eso trae vida. Pero vean lo que va a decir Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí viene, les digo que Pablo ese día que escribió esto desayunó, yo creo que en el desayuno estaba frío y estaba medio... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué dice aquí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vos. Es un sí condicional. No me puedes decir que estás viviendo en la carne y que el Espíritu de Dios mora en ti. No se puede. Pablo te está diciendo que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y esto es por qué. Y es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. No es de que, hijo, no, es que, que a lo mejor no es su tiempo. A lo mejor no le ha amanecido, a lo mejor, es un cristiano carnal. Es que es un cristiano, que anda, Pablo dice, si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, de recién que conoce uno de Cristo, el Espíritu no mora en uno, si no conocíamos la verdadera interpretación de su palabra. No, o sea, el Espíritu, dice la Escritura, cuando éramos niños, hablábamos como niños. Cuando ya fuimos adultos, aprendimos a discernir todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo en el momento que tú naces? Por eso todo tiene que ver con lo físico, habla de lo espiritual. Todo lo que Dios ocupa en lo físico lo va a ocupar en lo espiritual. Por eso usted acaba de decir, el nuevo nacimiento, el nacimiento, un bebé cuando nace depende 100% de quién, de la mamá y del papá. ¿Qué le manda? Que se esté alimentando de él. ¿Qué va a pasar? Que conforme el niño va creciendo, el niño empieza a adquirir discernimiento. Cuando eres niño, cuando estás empezando a salir literalmente del cascarón, empiezas a ver qué les gusta, qué no les gusta, qué es a tus papás. Pero ahorita, por ejemplo, somos adultos y hay cosas que a lo mejor hacen nuestros padres que no estamos de acuerdo y no por eso dejamos de ser sus hijos. ¿Qué hubo ahí de diferente? Hubo una madurez
y una parte de una conciencia de decir, yo quiero hacer las cosas diferentes. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos empieza a llevar, Él es el que lleva, dice la Escritura que Él pone en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué va a pasar? Que dice la Escritura que la vida del creyente debe de ser como la luz de la aurora. Desde el principio, el que ha nacido de nuevo empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. En eso se puede empezar el que robe no robe más, el que era lascivo no sea más. Empiezas a dejar y empiezas a voltear y empiezas a caminar desde el principio, porque ese camino te va a llevar a la santidad. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Que conforme nosotros empezamos a conocer de Él, el Señor nos empieza a revelar cada vez más de su palabra. ¿Para qué? Para que la podamos poner por obra. Entonces, ahora que, por ejemplo, usted recibe, escuchó de raíces hebreas y escuchó de Shabbat, no es que no fuera cristiana, no es que no hubiera nacido de nuevo, si es que el Espíritu de Dios había estado en usted. Y si es que usted había dejado su antigua manera de vivir. Si usted hizo eso, dejó su antigua manera de vivir, hizo frutos dignos de arrepentimiento, claramente nació de nuevo. Claramente nació de nuevo. No es, hay pecados que se conocen como los pecados de hierro. Son pecados que cometíamos, pero no sabíamos que los habíamos cometido. No sabíamos que los habíamos cometido, y por eso el Señor, ¿qué hace? Nos conecta esta, por favor, que se va a apagar. Nos perdona, por eso por eso Yom Kippur es tarde en el año. ¿Por qué? Porque sabía que ahí iba a haber pecados que nosotros íbamos a cometer y que sabía el Señor que no éramos conscientes de ellos, pero sin embargo todavía eran pecado. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, Señor, te pedimos por estos para que seamos lavados, perdonados. ¿Por qué? Por nuestras acciones. Pero no quiere decir que no haya nacido de nuevo. Si es que hubo obras. No le estoy diciendo si es que se empezó a congregar, sino que si es que hubo obras. ¿Y cuáles son las obras? Leer la lectura, la oración, pero sobre todo la parte del gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, de mansedumbre y ¿qué? Y dominio propio. Esos son los frutos que produce el Espíritu Santo. Si en nosotros no hay ni paciencia, ni templanza, ni mansedumbre, ni paz, ¿qué nos está diciendo? Que probablemente no había, lo que estamos llevando es una religión. ¿De que se dan cuenta? Decía el otro día mi esposa, es que mis hijos, ¿cuándo van a dejar de ser mis hijos? Nunca. ¿Por qué? Porque salieron de ella. Dice que cuando se casen, no, ahí no ganaste, ahí no pierdes un hijo. Ganaste a una hija. Depende, si tu hijo supo elegir bien y fue criado y fue un hombre que estuvo conforme a las Escrituras, va a escoger a una mujer virtuosa. Si tu hijo no supo escoger bien, pues entonces vas a tener muchos problemas. Ahora, pero bueno, regresando a la parte de tu hijo, en lo físico, vamos a hablar. Un hijo en lo físico no puede hacer nada para que deje de ser tu hijo. Cuando hemos nacido de nuevo, el que sopló esa semilla de vida nueva fue Jesús, fue Yeshua, y puso Él esa semilla en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como sus hijos, no nos podemos perder del hueco de su mano. Ahora, un dato muy importante. Por eso viene la disciplina de Dios.
Porque Dios, todo aquel hijo que se le quiere empezar a desviar, ¿qué hace el Señor? Porque azota a todo aquel que Él toma por hijo. Por eso dice Pablo, no te canses de la disciplina del Señor. Pero yo tengo, por eso venimos del capítulo anterior, pero yo tengo deseos, de repente tengo deseos malos. ¿Eso no me hace hijo de Dios? Eso te hace un creyente que estás dentro de un cuerpo que está sujeto a la ley del pecado. Y por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque de repente estás bien tranquilo, se te viene el pensamiento. Dices, ¿y ahora qué hubo? ¿Qué onda? ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Y esa lucha es todos los días, todos los días. Decía alguien, decía un predicador, que tú no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza. Así es el pecado, tú no puedes evitar, tu carne de repente te va a mandar una reacción química y puede generar algo, pero en el momento que tú lo ves, dice, pero ahí es en donde tú sí puedes evitar que un pájaro haga un nido en tu cabeza. No puedes estar jugando con el pecado, porque en el momento que tú juegas con el pecado, en ese momento nos quemamos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, en vuestro cuerpo, en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Dice, perdón, otra vez. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez mora en vosotros, si es que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Qué nos dice aquí? Nos vuelve a decir la parte de la cruz. Somos muertos en Él, estamos muertos en Él, pero ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a cambiar, y nos va a tener, y nos va a cambiar. ¿Y qué dice, por ejemplo, Juan? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada con Él. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que te está diciendo? La característica clara de que hemos nacido de nuevo es la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos? No contestes. Yo no me toca a mí juzgarte. La regla es Yeshua. Y ahorita vamos a ver por qué. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Dice, para que vivamos conforme, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas veces Pablo te ha estado repitiendo aquí una y otra vez? El ocuparte de la carne es muerte. Ahora, ya sabemos, decimos, ¿la muerte qué es? Iras, contiendas. Bueno, vemos que la carne, ¿qué nos va a llevar? Los frutos de la carne, iras, contiendas, disensiones. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos decir que no andamos en las cosas de la carne? ¿Cuántos podemos decir no? Dios conoce mi corazón.
¿no? Dios conoce mi corazón y sabe que lo que sabe en lo profundo en lo muy profundo, que yo lo amo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabes identificar? No es tan difícil, porque la Escritura va a trazar una fórmula muy sencilla. Dice la Escritura, por ejemplo, que todo el que tiene la esperanza de verlo a Él nuevamente, se purifica a sí mismo. Y la única manera de purificarse no es de que hagas tevilá todos los días, no es de que, pues eso es higiene, te puedes meter a bañar, te puedes hacer las inmersiones, pero eso no te va a purificar, eso es limpieza. Pero ¿a qué esperanza? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Y la única manera de purificarte no es que hagas lo que tú creas que te purifica. La única cosa que te purifica es que hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y ahí nos vamos a dar cuenta de algo bien claro. Si somos de la carne o somos del espíritu, ¿por qué? Porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, dice la Escritura, acabamos de leer, que el carnal no se puede someter a la ley de Dios. No puede, no quiere, pero tampoco puede. Porque es contraria a su ¿qué? A su naturaleza. Es contraria a decir, yo me voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Qué decía Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahí salió un carnal de repente y dijo, escuchó, si me amas, guarda los mandamientos. Y sale un carnal y dice, solamente la ley moral, solamente la ley moral. Ya los ceremoniales ya no tienes que guardarlos. Y decía, me gustó mucho lo que decía Katy en una entrevista y le decían, a ver, pensemos un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Si tú dices que solamente tenemos que guardar los mandamientos, la ley moral de Dios, entonces estás infiriendo que hay una ley que no es moral. Si hay una ley que no es moral, estás diciendo que entonces Dios puede decir algo que es malo. No existe, dice la Escritura, no existe un solo mandamiento que sea malo. Acabamos de leer que la Torah es que es santa, justa, pura. ¿Cuál? Toda. Va a haber mandamientos que no son aplicables, ¿por qué? Porque hay mandamientos, como es una Torah constitucional, va a haber mandamientos que están dirigidos a personas específicas. Pero no quiere decir que esa ley no aplica a nosotros, pero no aplica no porque sea buena o sea mala, sino simplemente porque no estamos en ese puesto ni llenamos los requerimientos para cumplir esa ley. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Entonces, Jesús les dijo, o sea, todo lo que está diciendo Pablo, Jesús era el perfecto resumidor de palabras. Si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Los guardamos? Y es a lo que se está refiriendo Pablo. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anda. ¿Cuánto se parecen nuestras vidas el día de hoy a la de nuestro Mesías?
¿Cuánto caminamos cerca de Él? ¿Y no nos estamos pareciendo a nuestro Mesías? Tengamos cuidado porque seguramente estamos viviendo una religión y no hemos nacido de nuevo. Dice la Escritura que dice, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, según el propósito de su ¿qué? De su voluntad. Fuimos llamados ¿a qué? Dice, fuimos llamados a vivir con Él. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción y libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Dice, lo peor que le pudo pasar al planeta Tierra fue que el ser humano pecara. Porque en el momento que el ser humano pecó, la creación fue sujeta, la tierra empezó a producir, la tierra fue maldecida, empezó a producir espinas y cardos. Ya el trabajar ya era, para obtener el alimento tendríamos que obtenerlo con el sudor de nuestra frente. Y entonces la creación misma, dice la Escritura que la creación misma gime al Señor para esperar la manifestación de los hijos de Dios. Esperar esa manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que Dios, ¿qué? Nos ha dado la bendición de ser adoptados conforme a su propósito. Vean lo que dice, por ejemplo, Filipenses cuando está hablando de qué. ¿En qué momento el pueblo descansará? Cuando esto terrenal, esta morada terrenal, este cuerpo terrenal, se vista de qué? Se viste de gloria. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar en sí mismo todas las cosas. Vean lo que dice 1 Corintios 15:42, dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se levantará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en vergüenza y se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza y se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal y resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto es bien, Pablo de veras que tenía esto es bien profundo, lo que estamos leyendo, el concepto que está manejando Pablo no te está diciendo que no cuides tu cuerpo. De hecho, Pablo te va a decir, bueno, sí, el ocuparse del cuerpo beneficia un poco. Pero no te está diciendo que no lo hagas porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es en donde habita el Señor. Pero te está diciendo algo. Está diciendo que el Señor va a entregarte un cuerpo espiritual. Ahora, algo interesante que te está diciendo aquí es, no puedes accesar al cuerpo espiritual si antes el cuerpo animal no fue dejado en tierra. ¿Se dan cuenta por qué dice la Escritura que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos? Porque las personas que solamente se enfocaron en, vamos a pistear, vamos a comer, ahí se quedaron.
no trasciende, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ¿qué te está diciendo aquí? Te está diciendo, estás en un proceso, literalmente como las mariposas, en una transformación, vas a entrar a una ¿qué? A una metamorfosis. ¿Qué vas a hacer? El Señor cubre y vas a salir con un cuerpo ¿qué? Con un cuerpo glorificado. Por eso Yeshua hablaba del grano de tierra. Ahora, aquí se traduce como un concepto de muerte. Pero Pablo aquí dice, se siembra cuerpo animal. Cuando Yeshua decía que el grano de la tierra, dice, si el grano de la tierra no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Y ahí la palabra que se ocupa no es muerte, es una mala traducción. Porque si tú siembras un grano de semilla muerto, no va a producir nada porque está muerto. Más bien lo que se está hablando ahí es que cuando tú siembras el grano de trigo, ¿qué va a hacer? El grano de trigo está cubierto por una capa. ¿Y qué va a hacer? Va a soltar esa capa que cubre, y en el momento que suelta esa capa que cubre, como el grano está vivo, empieza a producir fruto. Al igual nosotros, cuando dice la Escritura que nosotros para poder llevar mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer? Quitar aquello que esté envolviendo a nuestro cuerpo espiritual, y es el concepto en la mente hebrea: morir no es dejar de existir. Morir significa separar, separación. Entonces, cuando tú estás, ¿qué te está diciendo el Señor? Vas a separar tus deseos de tu carne para que pueda florecer la vida en el Espíritu. Mientras no lo separes, mientras esté aquí, esto no puede dejar salir del Espíritu. Ahora, esa semilla brota cuando es plantada por el Señor. De ahí la importancia de la parábola del sembrador. El sembrador solamente plantó una semilla, las otras cayeron, pero nunca fueron hijos. Por eso Yeshua dice, si ustedes entienden esta parábola, van a entender muchas cosas del reino de los cielos. Entonces el terreno, el Señor ya lo preparó, ya lo aró, ya lo limpió. ¿Y qué hizo? Puso la semilla que va a dar vida. En el caminar va a haber personas que van a escuchar, pero van a ser personas que escucharon, hablas de la palabra y vienen los cuervos y se comen la semilla y son los del enemigo, esos. Pero va a haber otros que cayeron entre los espinos, en pedregales, y de repente brota la semilla y dicen, no, sí, gloria a Dios, sí, era lo que necesitaba, gloria a Dios. Pero viene la persecución y empiezan a ver que qué les representa seguir al Señor. No, ¿cómo voy a ir en contra de mi familia? Es que ¿cómo voy a ir en contra de mis amigos en el trabajo? Es que ¿cómo no puedo? No. Y entonces se inventan uno que se llama cristianismo a su manera, ¿no? Y luego hay otra que cae entre los espinos. Y crece, sí, aleluya, gloria a Dios, pero de repente empieza a ver que a los demás les va bien. Y empieza a ver que las riquezas de esta vida, la vanagloria. Y entonces, ¿qué hace? Dice la Escritura que eso ahoga la semilla y la hace infructuosa. Pero están los que el Padre sembró en buena tierra y dan fruto al 30, 60, al 100%. Somos hijos de Él
porque Él precisamente nos ha dado el espíritu, no un espíritu decía el texto, no un espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos nosotros, Abba Padre. Abba Padre. Entonces, nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y Él escucha nuestra voz. Él sabe que nos vamos a caer, te va a levantar, te va a sacudir, pero vas a seguir caminando en dirección a llevar una vida que sea agradable delante de sus ojos. Amén. No, hasta ahí. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios acerca de? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vamos a cerrar el día de hoy con Dios nos manda a que ser hijos de Dios se ve, no se puede ocultar. No podemos ocultarnos, se ve. Y los primeros que van a dar testimonio de cómo vivimos serán precisamente los que nos rodean. Entonces busquemos y anhelemos en todo momento lo bueno, porque el ocuparse de las cosas de Dios es vida y es shalom. ¿Amén? Pues vamos a ponernos en pie, vamos a recitar la bendición sacerdotal y nos despedimos. Vamos a ponernos de pie todos. David, Caleb. Vamos a recitar la bendición sacerdotal. No cambies nada. Vamos a recitar. Voy a correr allá con tu mamá. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos en posición de recibir. Vamos a cantarla. Llevaré a los hijos de Israel. Vamos a despedir la transmisión. Shalom.